mejorar la disponibilidad de tipos árabes para texto y, entre otras cosas, proporcionar herramientas para mejorar la comunicación visual y ese diálogo intercultural desde una base práctica. Otra de las fuentes de este proyecto es el tipo andalusí, que parte del estilo magrebí que se desarrolló en la península ibérica durante el periodo de dominación árabe. Con ello se pretende reivindicar la cultura local y dar visibilidad a un estilo que recupera y reivindica el legado andalusí. Se desarrolló en la península ibérica durante el periodo de dominación árabe. Pero quizá para que se entienda mejor esa contribución de la tipografía multilingüe en una sociedad multicultural como la actual, finalizaré explicando un caso reciente. El proyecto Typographic Matchmaking en el Magreb es un proyecto de la Hart Foundation, fue un proyecto becado y en este proyecto estuvimos trabajando 3 equipos de diseñadores, cada uno de los cuales estaba formado por 2 o 3 personas y de procedencias diferentes. Fue un proyecto que se inició en septiembre del año 2015. Está a punto de salir un libro donde se va a recopilar toda esta experiencia de trabajo conjunto y promovió el desarrollo de varias familias tipográficas multilingües que contenían el alfabeto latino, el alfabeto árabe, en este caso el árabe estaba basado en el magrebí, puesto que se vinculaba este proyecto en la zona del norte de África, y además incorporaba los caracteres para el final. Este es un proyecto en el que estuvimos, en mi caso, involucrados Salah Belizi, un diseñador de Marrakech, Juan Luis Blanco, y además ubicado en el País Vasco, y yo mismo. Este es un proyecto en el que estuvimos. Uno de los puntos fuertes de este proyecto es de que por primera vez se diseñaban fuentes que iban a incluir los caracteres para la composición de textos en Tifinac. Bien, el Tifinac es un sistema de escritura, es el sistema de escritura de la lengua amazigh. La cultura amazigh ha sido una cultura en contacto con fenicios, griegos, romanos y egipcios. Su escritura, la escritura Tifinac, es el sistema de escritura de la lengua amazigh. La cultura amazigh ha sido una cultura en contacto con fenicios, griegos, romanos y egipcios. Su escritura, la escritura Tifinac, es el sistema de escritura de la lengua amazigh. La cultura amazigh ha sido una cultura en contacto con fenicios, griegos, romanos y egipcios. Su escritura, la escritura Tifinac, es el sistema de escritura de la lengua amazigh. La cultura amazigh ha sido una cultura en contacto con fenicios, griegos, romanos y egipcios. Su escritura, cultura sin apego a la vida pública. Si bien el tamazigh se ha considerado una lengua esencialmente oral, su supervivencia en estos momentos de cultura digital pasa inevitablemente por el hecho de poder disponer de elementos para la representación de esa lengua. Por lo tanto, necesita ser escrita. Su supervivencia en estos momentos. En la actualidad, para hablar un poco de cuál es la situación real, el hecho de poder disponer de elementos para la representación de esa lengua. Por lo tanto, necesita ser escrita. Su supervivencia en estos momentos. En la actualidad, para hablar un poco de cuál es la situación real, el hecho de poder disponer de elementos para la representación de esa lengua. Por lo tanto, necesita ser escrita. Su supervivencia en estos momentos. En la actualidad, para hablar un poco de cuál es la situación real, el hecho de poder disponer de elementos para la representación. Composición de texto. Una de las, si bien no existen o existen muy pocas fuentes para la composición de textos en Tifinac, no hay en estos momentos fuentes
que contengan no únicamente caracteres para el Tifinac, sino también para el árabe y para el alfabeto latino. Por tanto, la necesidad es real. Ahí vemos cómo se tiene que suplir esa falta de fuentes digitales para el Tifinac. Bien, hay que recordar que Marruecos y algunas de las zonas del Magreb necesitan de esos tres sistemas de escritura. El árabe porque es el idioma oficial, el latín para escribir textos en francés, en castellano o en inglés, ¿no? Que aunque no son oficiales, sí que al menos el francés ha sido una de las lenguas importantes en uso en Marruecos. Y lógicamente el Tifinac porque desde hace unos pocos años se ha proclamado como una lengua oficial en Marruecos. Ha sido una de las lenguas importantes en uso en Marruecos. En el proceso de trabajo seguido por nuestro equipo, nuestro equipo propuso a la Hat Foundation el diseño de una fuente para texto que incluyera estos tres sistemas de escritura. De hecho, esto era un requisito, el hecho de diseñar una fuente con esos tres sistemas de escritura. Pero decidimos diseñar una familia tipográfica que funcionara para texto. No solo para usos displays, sino consideramos la urgencia, la necesidad de poder disponer de una tipografía para la composición de textos de lectura. El diseño de la variante árabe está basada en el estilo propiamente magrebí, en concreto el diseño de la variante árabe, el árabe majud, por lo que buscábamos un vínculo entre aquel estilo dentro del estilo magrebí, en ese caso el magrebí, el majud, que es el estilo utilizado habitualmente para la escritura de textos, para la lectura de textos. Este es un ejemplo del magrebí majud. La idea fue, bueno, simplificar este estilo con finalidades funcionales, pero sin perder, digamos, la expresividad característica de esas formas. Estos son algunos de los primeros bocetos donde empezamos a explorar la construcción y el dibujo de esas formas con respecto a las reglas de construcción caligráficas. Previamente pues, aprendimos algunos de lo que serían los modelos caligráficos, o nos familiarizamos con algunos de los modelos caligráficos para entender las formas y posteriormente poderlas escribir y después poderlas dibujar. Puesto que a través de la práctica caligráfica se comprende mucho mejor la forma de la letra y es más fácil luego explorar el dibujo de esas formas a través de la comprensión del trazo, ¿no? de la mano y la herramienta y el resultado sobre el papel. Bien, al contrario de lo que suele suceder cuando se diseñan tipografías multiescritura, que normalmente se parte del alfabeto latino y después del alfabeto latino se marcan, digamos, las proporciones o los parámetros para el resto de sistemas. En este caso hicimos todo lo contrario. Partimos del alfabeto árabe, puesto que estábamos trabajando sobre el estilo magrebí, y el alfabeto latino pues, está basado en algunos de los rasgos y las características propias del magrebí. Algunas de las preguntas que yo me hacía, ¿no? De cómo escribiría el alfabeto latino si tuviera que escribirlo al revés, utilizando los mismos parámetros que en la escritura del árabe. Aquí hay algunos bocetos de los distintos sistemas de escritura donde se empezaban ya a definir rasgos que se iban a compartir entre cada uno de estos sistemas, ¿no? Cosas como pues, el grosor del trazo, el tipo de contraste, las terminaciones, aunque cada uno al final acababa teniendo sus propias proporciones. Estos sistemas, ¿no? Cosas como pues, el grosor. Ahí se ven las relaciones de proporción entre cada uno de los sistemas de escritura. O sea, lo que no íbamos a hacer era latinizar
el tifinac o el árabe, sino que cada uno tenía que responder a sus propias características. De proporción entre cada uno de los sistemas de escritura. O sea, lo que no íbamos a hacer era latinizar. Bien, esta tipografía está pensada para facilitar material pedagógico y didáctico para aquellas escuelas y comunidades donde ya han empezado a trabajar con el tifinac y han empezado a generar material. Por tanto, en este momento hay una necesidad real de disponer de instrumentos para trabajar con este sistema de escritura desde el ámbito local y poder facilitar la disponibilidad de esas fuentes a los diseñadores que tienen que generar esos materiales. Este es un ejemplo de mancha de texto. La disponibilidad de esas fuentes. Bien, esperamos, al menos desde la Hat Foundation, esperamos de que esto pueda funcionar como una herramienta que sea útil para la difusión del conocimiento a través del aprendizaje y la lectura, ¿no? Este es el objetivo, a la vez que también debería contribuir a la supervivencia de un sistema de escritura que hasta el momento pues, dispone de pocos medios para su difusión. De todas formas, bueno, está claro que el éxito de la enseñanza y aprendizaje de la lengua tamasig no depende de disponer de más o menos tipos de letras, sino depende de políticas reales, de la voluntad política de los gobernantes y de la elaboración de programas y herramientas pedagógicas adecuadas. Pero el hecho de poder disponer de una tipografía multiescritura no deja de ser una herramienta al servicio de lo público, al servicio de la gente y que debería facilitar un poco estas cosas. Bien, al comienzo de la charla he hablado de la importancia de la educación como una manera de garantizar un futuro para un país o para una comunidad, para una sociedad, ¿no? De alguna forma la educación es una forma de empoderamiento y el aprendizaje de los signos de la lengua escrita son importantes en este proceso educativo como el primer paso para acceder a la cultura escrita. De alguna forma la educación es una forma de empoderamiento. Y el aprendizaje de los signos de... Bien, y para terminar, intentar sacar conclusiones, la verdad es que no es muy fácil. Como hemos visto, no cabe duda que la tipografía como herramienta para la comunicación no escapa de ser un elemento interesante para conseguir ciertos objetivos políticos, sean estos en beneficio de intereses ideológicos, económicos, identitarios o incluso para conseguir un cierto bien común. Parafraseando a Pierre Bernard, ¿no? ¿Para qué debería ser el diseño si no es para mejorar la vida de las personas? Se trata de asumir un compromiso con la sociedad contribuyendo a un modelo de sociedad más justo, más inclusivo y más plural. Desde mi punto de vista, el futuro del diseño de tipos pasa por asumir, entre otras muchas cosas, los valores culturales y sociales de la tipografía. Y es en ese sentido que me interesa el diseño de fuentes multiescritura. Y bien, me gustaría terminar volviendo a esta frase inicial, pero modificando ligeramente el contenido. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, me gustaría terminar volviendo a esta frase inicial, pero modificando ligeramente el contenido. Muchas gracias, Andreu. Vamos un pelín pillados, pero vamos bastante bien de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta para Andreu o quiere comentarle algo sobre su charla, este es el momento. Vamos un pelín pillados, pero vamos bastante bien de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta para... Aprovecho que además me ha dado Manuel Sesma el micrófono, que le va a gustar la pregunta, que hago seguro. Le escuché a Manuel Sesma el año pasado en Segovia hablar del concepto de place branding y quería saber place branding, ¿no? Branding de sitio específico, el encargo que hacen gobiernos territoriales para hacer una identidad gráfica. ¿Qué te parece que eso ocurra con la tipografía? La tipografía, quizá de un punto de vista político, para representar un lugar.
Sí, de hecho se están haciendo encargos institucionales en diseño de tipografía justamente para reivindicar una cierta... En el fondo, aunque no está implícito en el briefing, en el fondo no dejan de ser un tipo de encargos que desde la institución intentan buscar un cierto vínculo identitario. En el fondo, aunque no sé si eres a la... en el briefing, en el fondo no dejan de ser un tipo de encargos. Saber tu opinión, si te parecía correcto que se haga eso, o si crees que puede ser peligroso o... No, a ver, no, se hace y yo creo que si se plantea correctamente no tiene que ser un problema. ¿Correcto que se haga eso, o si crees que puede ser peligroso o... No, a ver, no, se hace y ¿Alguna otra? Si se plantea correctamente no tiene que ser un problema. Yo quería preguntarte, los ejemplos que nos has enseñado de fuentes que son multiescritura, son de fuentes que, bueno, de tipos de escritura que más o menos en algún periodo han convivido culturalmente, de dos culturas que han convivido, pero ¿cómo ves la creación de fuentes que quizá no tienen ningún tipo de origen o de periodo histórico en el que hayan convivido, como por ejemplo la latina o las fuentes asiáticas, que realmente no tienen prácticamente nada en común? ¿Te refieres a cuando el alfabeto latino ha sido utilizado para representar escrituras de otros, como el vietnamita, por ejemplo, o las escrituras indígenas? Bueno, me refería más bien a la creación de un alfabeto como el que nos has mostrado de la Alhambra, que realmente combinaba esa estética de lo árabe con lo latino y más o menos, más o menos no, encajaban los dos tipos de escritura. Sin embargo, no sé cómo se podría hacer para dos escrituras tan distintas como pueden ser la latina y la asiática, por ejemplo, para combinar dos tipos y que parezca una fuente única. No es fácil, pero se está haciendo. Cada vez hay más diseñadores de tipos que están abarcando esos campos de lo que se conoce como fuentes multiescritura y que trabajan en Devanagari con el latín o el coreano. Y no es fácil, pero con un conocimiento suficiente de esos sistemas de escritura, con el análisis de manuscritos, con unas nociones de caligrafía y de conocimiento básico de la escritura, puedes intentar vincular. Lógicamente ayuda mucho el asesoramiento con gente nativa, que te permite tener un feedback y poder ajustar estas formas de una forma mucho mejor, ¿no? Y más precisa. Pero eso es parte del futuro, que, bueno, más que el futuro es el presente, porque es una necesidad en ese momento. Y hay cuestiones que he contado de forma así muy rápidas, porque no era tanto el tema de esta charla, hablar de los procesos en el diseño de tipografía árabe, ¿no? Pero os he mostrado algunas imágenes donde cuestiones como el contraste, el grosor del trazo, aún respetando las particularidades de cada uno de los sistemas de escritura, puedes establecer vínculos que a nivel visual hagan de una forma más armonizada, podríamos llamar, ¿no? El hecho de que dos sistemas de escritura aparecen conviviendo en la misma página. Yo solamente tengo experiencia en, digamos, en árabe, latín por supuesto, árabe, griego, cirílico y ¿qué más? Y hebreo, que ha sido también una experiencia bastante reciente. Pero en el subcontinente indio y todo lo que es Asia, la verdad es que no me he metido todavía. Bastante tengo ya con el árabe. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Andreu. De nada, vosotros. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Andreu. De nada, vosotros. ¿Alguna otra pregunta? De nada, vosotros.
Vale, pues resueltos estos pequeños problemas técnicos, disculpad. A continuación vamos a tener a Simon Loxley. Simon Loxley es diseñador gráfico, ha sido director y diseñador de la prestigiosa publicación, de la más prestigiosa todavía institución londinense, Samurai, de Ultrabold, la revista. Es un, entre otras muchas cosas, historiador, pero fundamentalmente divulgador de la historia de la tipografía. Y hoy vamos a tener una charla interesante, teatralizada, en cierta manera, sobre algunas de las más significativas imprentas londinenses. Sobre algunas de las más significativas imprentas londinenses. Gracias. Sobre algunas de las más significativas. Gracias. Es un gran honor ser invitado para contribuir a Gutenberg 2018. Muchísimas gracias. Debo explicar la estructura de mi conferencia. Hay 3 partes. En la tercera parte tendré 2 ayudantes, Ramón y Ingmar, quien jugarán una selección deslumbrante de personalidades del mundo tipográfico de Londres en la primera parte del siglo XX. Este plan sirve 3 propósitos. Dará un contraste de voces, yo podré descansar y vosotros podréis descansar de mi acento terrible. Pero no os preocupéis, habrá imágenes. Gracias. Yo podré descansar y vosotros podréis descansar de mi acento terrible. Con frecuencia existen áreas de una ciudad que atraen a ciertos tipos de personas que una vez establecidas y a lo largo del tiempo hacen de esa área definida por sus habitantes, su estado económico, su nacionalidad, su religión, sus intereses o bien por sus profesiones comunes. La buena reputación de dicha zona, transmitida de boca en boca, así como a través de la comunicación escrita, por los pioneros en el área, atraerá personas de tipo o linaje similar. A veces, el factor común es el talento creativo, y eso es lo que sucedió en Hammersmith y Chiswick, 2 áreas adyacentes en la orilla norte del río Támesis, en el oeste de Londres. Entre sus residentes, en diferentes momentos históricos, se encontraron el pintor Joseph Mallow Turner, los diseñadores de tipos Eric Gill y Edward Johnston, y el ilustrador Eric Ravillius. También ahí estuvo ubicada la Arani Press de Lucien Pizarro. Hoy, sin embargo, voy a centrar mi atención en 3 de sus otras imprentas, la Chiswick Press, la Kelmscott Press y la Doves Press. Nuestro punto de partida es el año 1809, cuando Charles Whittingham, más tarde conocido como el Viejo, llegó a Chiswick y puso su nombre en la historia de la impresión. Nació en Coventry, en el centro de Inglaterra, en 1767, donde como aprendiz se adiestró en la impresión, encuadernación y el negocio de papelería. En 1789 trasladó su propia imprenta a Londres
situada primero en Fetter Lane, que más tarde sería el hogar de Monotype, y luego se expandió a una segunda dirección. Imprimía efímeras, tratados y sermones religiosos, y a mediados de la década de 1790, ediciones de mayor calidad de libros de oraciones y salmos. También imprimía libros de especímenes tipo para William Caslon III, quien en ese momento dirigía un establecimiento disidente de la compañía original de Caslon bajo la dirección de su madre Elizabeth. Luego, Whittingham comenzó a producir libros con ilustraciones de grabado en madera, ediciones pequeñas y asequibles, pero atractivamente compuestas y ilustradas, e impresas con cuidado. En el siglo XIX, un periodo en cual el estándar general de la impresión y la tipografía en Gran Bretaña no era particularmente elevado, incluso a veces muy bajo, Whittingham se destaca como un faro de calidad y era reconocido como tal en su propio siglo. Porque Chiswick, en 1809, Whittingham extendió sus operaciones a la fabricación de papel, después de haber comprado la patente de un método para eliminar el alquitrán de cables. Lo que quedaba se podía usar para hacer papel. Arthur Warren, autor de The Charles Whittingham's Printers, que fue publicado en 1896, describió a Chiswick como un suburbio próspero de Londres, pero un pueblo ribereño cuando nuestro siglo era joven. Warren reflexionó por qué Whittingham había establecido la aventura tan lejos de su oficina en el centro de la ciudad, a menos que la renta barata y la facilidad y economía del transporte por agua determinaran la elección de tal ubicación. El nombre de Chiswick Press apareció por primera vez en los libros de Whittingham en 1811. En 1824, Whittingham se asoció con su sobrino Charles Whittingham el Joven. A pesar de la tendencia del anciano a golpear con palos a los niños que encontraba robando manzanas de sus árboles, aparentemente el viejo era el más jovial de los dos. Su sobrino conducía su vida con una restricción puritana en el disfrute personal. Pero la impresión parece haberse beneficiado de la personalidad ascética, casi monástica, del segundo Whittingham. Juntos produjeron Whittingham's French Classics, Whittingham's Pocket Novels y Knickerbocker's History of New York. Pero este periodo de cooperación duró solo hasta 1828. Arthur Warren no ofrece ninguna información sobre por qué se rompieron la relación, pero la consideró una ruptura amistosa a la luz de los acontecimientos posteriores. Whittingham el Joven estableció su propio local en Tooks Court, en el centro de Londres. Pero cuando la salud de su tío fracasó en 1838, se hizo cargo en gran medida de las operaciones en Chiswick. Whittingham el Viejo murió en 1840, dejando a su sobrino como propietario de la Chiswick Press. El joven no había estado inactivo mientras tanto. En 1829 conoció a William Pickering, que había comenzado como comerciante
comerciante en ediciones anticuarias y posteriormente se lanzó como editor de sus propias ediciones bellas. Fue quizás el primero en vender libros asequibles encuadernados en tela o piel. Las colaboraciones de Pickering y Whittingham incluyeron los diminutos Diamond Classics y The Aldine Poets, de bolsillo del estilo aprobado de su homónimo renacentista Aldus Manutius. Después de la muerte de Whittingham el Viejo, todas las producciones eran libros de Chiswick Press, ya fueran impresos en Tux Court o en Chiswick. Pero cualquiera que fuera la ubicación de los libros, el sobrino continuó con la reputación de calidad establecida por su tío. Al igual de John Baskerville en el siglo anterior, Whittingham hacía sus propias tintas en un proceso secreto y él perpetuaba el renombre de su tío en la reproducción de imágenes. Él usaría trozos de papel cuidadosamente recortados para fortalecer la impresión de las áreas seleccionadas de los bloques de grabado. Reanudando una vieja conexión, también hizo una intervención tipográfica crucial al persuadir la compañía Caslon a revivir su viejo tipo romano, que, aunque fue un tipo fenomenalmente exitoso en el siglo anterior, había caído en desgracia en el siglo XIX. Primero lo usó para una edición de Juvenalis Satira, los poemas satíricos del poeta romano Juvenal, pero antes de que ésta pudiera salir a la luz, la editorial Longman lo pidió imprimir una novela escrita en el estilo de una narrativa personal del siglo XVII, Lady Willoughby's Diary, por Hannah Rathbone. Se decidió hacer una edición especial en lo que se aproximaba a un estilo contemporáneo, usando Caslon. Según Arthur Warren, el papel, sin embargo, aunque suficientemente bueno en calidad, era una imitación mecánica bastante pobre del hecho a mano del siglo XVII, y cualquier efecto que sus arrugas regulares y horizontales pueden o no haber tenido a la vista de la generación de 1844 es extremadamente angustiante para los ojos de una fecha posterior. Sin embargo, admitió que el libro tuvo éxito y en los últimos 50 años ha sido reimpreso varias veces. Las hijas de Whittingham, Charlotte y Elizabeth Eleanor, diseñaron los ornamentos del libro de la imprenta, la mayoría grabados por Mary Byfield. La reputación de la Chiswick Press creció hasta tal punto que Whittingham fue invitado a formar parte del jurado de impresión, fabricación de papel y tipografía de la Gran Exposición de 1851 en Londres. Whittingham murió en 1876, pero la imprenta continuó bajo la dirección de Charles Jacobi. Su libro de especímenes tipo de 1893 resumió algunos de sus logros únicos. La Chiswick Press fue la primera en revivir el uso del tipo antiguo en 1843 para la impresión de Lady Willoughby's Diary, publicado por los señores Longman. Desde entonces su uso se ha vuelto universal y los propietarios han agregado constantemente tipos de fuentes similares en todos los tamaños. La posesión de estos, así como de los rostros más modernos,
y una variedad inigualable de iniciales y adornos especialmente diseñados para el señor Charles Whittingham, les da instalaciones exclusivas para ejecutar el más alto tipo de trabajo. En octubre de 1868, uno de los clientes de la Chiswick Press, William Morris, se mudó a una casa georgiana en la calle Upper Mall, en Hammersmith, llamada The Retreat, el Retiro. La casa había sido previamente habitada por el novelista George MacDonald y su familia. Fiona McCarthy, en su biografía de Morris, describe la casa como un compromiso como todas las casas de Morris en Londres, lo que él llamó un refugio conveniente del clima, un lugar para guardar libros y cosas bonitas, pero no una casa por la cual él sentía un gran afecto. Morris pensó que el nombre de la casa la hacía parecer un manicomio o casa de reposo para ancianos y la renombró Kelmscott House, a semejanza de su casa en Oxfordshire, Kelmscott Manor. El poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti, su antiguo coinquilino de Kelmscott Manor y notoriamente la tercera persona en el matrimonio Morris, fue poco elogioso con la casa, no solo por la elección de la decoración de los MacDonald, sino por el nuevo camino que se extendía detrás de él y el nivel oscuro del sótano. Pero Morris aseguró a su esposa Jane que la casa podría mejorarse fácilmente con un poco de mi arte. En este punto de su carrera, el arte visual de Morris se manifestó en la producción de su compañía, fundado como Morris Marshall Faulkner y compañía en 1861. Su comisión más famosa fue el comedor oeste, ahora conocido como la Morris Room, en el Museo Victoria y Albert. Celebrado por sus muebles, telas y papeles pintados, la compañía se reestableció en 1965 como Morris y compañía. Morris comprándolo de los socios no productivos, incluyendo Rossetti, ahora muy enfermo. Pero Morris era también novelista y poeta. Tanto él como Rossetti ya habían trabajado con la Chiswick Press, que imprimió Early Italian Poets de Rossetti en 1861, y dos de los primeros volúmenes de poemas de Morris, The Defense of Guinevere y The Life and Death of Jason. De hecho, la conexión con Morris se había iniciado en 1855, cuando él contribuyó con un cuento, Una noche en la catedral, para la revista The Oxford and Cambridge Magazine, también impresa por la Chiswick Press. Fiona McCarthy habla de Morris negociando con Whittingham sobre el estilo visual de la revista. Esta relación continuó hasta más allá de la muerte de Whittingham en 1876 y la fundación de la propia imprenta de Morris. Pero más allá de su participación con el movimiento socialista, es con la tipografía, la ilustración y la impresión que asociamos más fuertemente este periodo final de la vida de Morris en Hammersmith. El estado de la impresión británica contemporánea era sintomático del siglo que, desde el punto de vista de Morris, se estaba convirtiendo como una época de comercialismo que estaba destruyendo la calidad de la vida de toda la gente, incluso la vida de personas ricas.
Para Morris, la revolución industrial había degradado el prestigio, la calidad de vida y la calidad de producción del obrero y del artesano, sacrificándolos ante las demandas de aumento de la producción para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento rápido, también al deseo de mayores ganancias por parte de los fabricantes y propietarios de las fábricas. Morris había estado interesado en la tipografía y la caligrafía por mucho tiempo, pero el deseo de la capacidad de hacer una contribución concreta a las artes del libro solo serían posibles gracias al hombre que se había mudado a finales de 1869 con su esposa y su hija pequeña a Hammersmith Terrace, número 3, un poco más hacia el oeste a lo largo de la orilla del río. Él era Emery Walker, en ese momento empleado por la Typographic Etching Company de Alfred Dawson, con oficinas en Farringdon Street, pero con sus obras en Chiswick. Después de 400 años de estancamiento virtual en términos de desarrollo tecnológico, grandes cambios estaban ocurriendo en la industria de la impresión. A finales de la década de 1870, fue inventada la composición tipográfica generada por teclado para reemplazar la configuración manual. Nuevas tecnologías aparecieron también para la reproducción impresa de imágenes, tanto lineales como fotográficas, con sus graduaciones de tono, de luz y oscuridad. Walker, con su experiencia en artes gráficas, sabía cómo obtener los mejores resultados impresos posibles, respaldado por un ojo informado y acompañado de un juicio estético. Pero su conocimiento fue más allá, para abarcar las letras y la tipografía. Su formación escolar formal fue terminada por la ceguera de su padre y la necesidad de obtener un ingreso para su familia. Pero Walker se convirtió en un autodidacta resuelto y siguió siéndolo por toda su vida. Bautizado como el artista de terciopelo marrón por los Morris, no fue hasta 1883 o 4 que Morris y Walker se conocieron. Su amistad creció a través de sus creencias políticas compartidas y su pertenencia a las agrupaciones socialistas cambiantes. Pero fue la conferencia de Walker en 1888 para la Sociedad de Exposiciones de Arts and Crafts, acompañada de diapositivas iluminadas que muestran ampliaciones fotográficas de tipos de libros renacentistas, que la resultó ser un momento crucial. Una de las noches doradas con la cual la historia tipográfica es ligera, pero significativamente decorada. A pesar del nerviosismo de Walker, Morris escribió más tarde que debería haberse armado con notas. Su conferencia fue suficiente para comunicar sus mensajes y más. Walker estableció un movimiento de ideas que, de haber imaginado su escala y ramificaciones, le habrían hecho perder por completo su tren de pensamiento. Uno de los asistentes que escribió sobre el evento para el periódico The Pall Mall Gazette fue Oscar Wilde. Para él, Walker tenía el agudo instinto artístico que conlleva a trabajar realmente en el arte del que hablaba. Y según su reseña, cuando Walker mostró una diapositiva de una página del tocador y impresor renacentista italiano
Ludovico degli Arrighi, el público estalló en aplausos. El primer efecto de la conferencia de Walker fue inmediato. Según la leyenda, Morris estaba tan inspirado que decidió, durante su viaje de vuelta, finalmente llevar a la práctica una idea que había estado en el fondo de su mente durante algunos años: fundar su propia imprenta. Morris le ofreció a Walker una sociedad en la cual se convertiría en la Kelmscott Press. Walker se disculpó por la falta de fondos para inyectar en la operación, pero la reafirmación de Morris que quiere hacer todo a mi manera también puede haber sido un factor en su decisión. Pero Walker se hizo socio en todo menos en el nombre. Su experiencia, consejo y juicio estético fueron un apoyo diario para Morris y fueron cruciales para hacer realidad el sueño de la imprenta. Si Walker no sabía cómo hacer algo, él conocía a las personas que lo hacían. Esta capacidad como facilitador y coordinador, así como su sensibilidad estética, fueron justamente las que hicieron el consejo y aportes de Walker, a menudo no remunerados, tan valiosos a lo largo de su vida. Algunos interpretan la razón ofrecida por Walker para no convertirse en socio de Morris, lo que él llamó un sentido de proporción, como una seña de su sentimiento de inferioridad social con respecto a Morris. Al leer las cartas de Morris a Walker, es posible detectar un cierto tono de amo dirigiéndose a un criado, escrito por nombre que toda su vida solía dar órdenes. A pesar de no ser un socio, Morris pedía a Walker hacer una gran cantidad de trabajo para la imprenta. Lo pagó en libras, una recompensa suficientemente valiosa, aunque Walker nunca la convirtió en efectivo. Por ejemplo, su hija Dorothy donó la mayoría de sus ediciones de vitela de la Kelmscott Press al Museo Británico en 1938. Sin Walker, la Kelmscott Press no había existido. Por su inspiración tipográfica, Morris volvió al Renacimiento, los tipos del impresor Nicholas Jensen. A pesar del rechazo de Morris a la mayoría de las normas e innovaciones contemporáneas, Walker lo ayudó a lograr su pasión estética y empatía espiritual por la época medieval a través del medio muy moderno de la fotografía. Su empresa realizó ampliaciones de las cuales Morris pudo rastrear y crear sus nuevas formas de letras. Walker recomendó al grabador de punzones, Edward Prince, a quien había conocido mientras trabajaba para Alfred Dawson, y el tipo fundador Charles Reed & Sons. Walker también le presentó a Morris la compañía fabricante de papel, Joseph Batchelor & Son, y resolvió un gran problema, la tinta. Ningún fabricante británico producía tinta suficientemente negra como para satisfacer las necesidades de Morris. Walker recordó a otro proveedor que había conocido en el pasado, Jeneke en Alemania. Originalmente, como Walker recordó más tarde, la tinta que suministraban era tan difícil de manejar. Los impresores casi se declararon en huelga en protesta, regresando a su trabajo solo cuando Morris amenazó con cerrar la imprenta. También fue Walker quien persuadió a Morris para que se hiciera la vida un poco más fácil con otro modernismo, electrotipos de sus letras ornamentales hechos en madera.
asegurándole que el resultado impreso era prácticamente indistinguible. Morris necesitaba a Walker para hacer todo esto y necesitaba su apoyo y consejo diario. «¿No viniste anoche?», amonestó Morris en una carta, malhumorado, pero con necesidad. Pero la apariencia visual, el estilo y la filosofía de los libros era casi totalmente de Morris. Al crear la Kelmscott Press y al diseñar y comercializar sus libros, tuvo una influencia sísmica, un aspecto significativo, aunque en términos de influencia más breve, fue su medievalismo y estéticamente había penetrado en la época victoriana, particularmente en el arte de la arquitectura y la arquitectura. Con Morris se manifestó en un poderoso estilo gráfico de la página impresa. Durante un tiempo fue imitado por algunos, pero además de ser filosóficamente retrogrado, probablemente la intensidad del trabajo necesario para el contenido de cada página se convirtió en un elemento de disuasión. Y era un estilo con sus tipos pesados y abundante decoración ilustrativa, a veces llamada la página negra, que no era finalmente del gusto de todos. ¿Qué publicó Morris? Algunos de los libros de la Kelmscott Press eran suyos, entre ellos The Story of the Glittering Plain, The Earthly Paradise y The Water of the Wondrous Isles. También se publicaron poetas británicos del siglo XIX como Tennyson, Shelley y Keats, y obras medievales y renacentistas como The Recueil of the History of Troy de Raoul Lefebvre, Epistola de Contemptu de Savonarola y The Golden Legend de Jacobus de Voragine. También, curiosamente, Morris publicó el trabajo de dos hombres que tenían la distinción de ser amantes de su esposa Jane, Gabriel Dante Rossetti y Wilfrid Scowen Blunt. Sin embargo, Morris nunca había resuelto el conflicto con su socialismo y su antipatía hacia los que llamaba the swinish rich, los puercos ricos, y la realidad de que, debido al costo de sus producciones, esta agrupación constituía el mercado para Morris y compañía. La situación no era diferente con sus publicaciones. Tal vez las más chocantes de sus propias novelas, ilegible para los gustos modernos, es News from Nowhere, publicado originalmente en 1890, y la 12ª producción de la Kelmscott Press. En la historia, William, conocido como invitado, se despierta en su casa en Hammersmith para descubrir que ha sido transportado a través del tiempo a la Inglaterra del siglo XXI, que, después de una revolución violenta en el siglo XX, se ha transformado en una sociedad comunista, feliz y pacífica, que adapta lo que Morris vio como los mejores aspectos de la sociedad medieval. Por ejemplo, los estilos de ropa de las mujeres y puentes hechos de piedra o madera en lugar de metal. En este mundo, artefactos bellos, hechos cariñosamente y con gran habilidad, son regalados incluso a personas totalmente extrañas. Por el contrario, la edición de la Kelmscott Press de News from Nowhere costó 2 libras 2 shillings. Los valores relativos son difíciles de calcular exactamente, pero como una cifra aproximada,
225 euros podrían ser un indicador del precio equivalente en la actualidad. Para una edición vitela, multipliqué eso por 5. Para Morris y muchos otros, la obra maestra de la Kelmscott Press es The Works of Geoffrey Chaucer, completado solo meses antes de la muerte de Morris en 1896. Había tardado en producirse y necesitaba su propia versión más pequeña del segundo tipo Kelmscott, Troy, renombrado Chaucer. El tipo es totalmente integrado con las decoraciones de la página, que incluían 87 ilustraciones por Edward Burne-Jones. El libro es tan grande y pesado que necesité una mesa o un atril grande para leerlo. Pero para Morris, este factor era de importancia secundaria. Vio el libro como esencialmente una obra de arte. Pero los libros eran evangelizadores portátiles para toda la filosofía de Morris. Incluso si no le gustaba el estilo visual, era difícil mantenerse impasible ante de lo que representaban. Su afirmación de la importancia del artesano en todos los aspectos de la vida. Una negativa a aceptar lo inferior simplemente porque eso era lo que la sociedad quería ofrecer. Un individuo, incluso una clase social, podía tomar el control de las cosas que producía y, por extensión, tomar el control de su vida. La influencia de Morris y sus ideas se extenderían a los Estados Unidos y a Europa, crucialmente a la Bauhaus en Alemania, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Alemania tenía desde hacía tiempo una estructura educativa que vinculaba el diseño con la industria y la producción, mientras que Morris en gran medida se oponía a las maquinarias y por lo tanto no lograba que sus productos fueran asequibles para un público amplio. En Alemania siempre se deseaba hacer del buen diseño una opción para todos, a través de la producción en masa. El espíritu de diseño de la Bauhaus está a nuestro alrededor, en nuestros hogares y calles todos los días. Pero las ideas de Morris, aunque no tan fáciles de rastrear, también están ahí. Y a Morris le debemos la idea de una filosofía de diseño que penetra todos los aspectos de la vida. La Kelmscott Press promovía la idea de que incluso un objeto pequeño como un libro podía ser hermoso, podía expresar más de lo que decían las palabras. Disfrutar de buenas casas y buenos libros en autoestima y comodidad decente me parece a mí, dijo Morris, el final placentero por el cual todas las sociedades de seres humanos deberían ahora luchar. Otra de las innovaciones de Morris, seguida religiosamente por otros miembros de lo que llegó a conocerse como el movimiento de las imprentas privadas, era su tipo propio, diseñado por él mismo o por alguien que compartía con sus objetivos. Era crucial para Morris tener sus propios tipos, no solo en términos de estilo, sino también para evitar la impresión debilitada que dejan en la página los tipos de libros contemporáneos
y la impresión indiferente. Una tipografía personalizada también hizo posible los medios, incluso sin decoración circundante, para hacer que su página fuese distintiva, instantáneamente, incluso reconocible subliminalmente. Entonces, incluso el diseño cooperativo encuentra sus raíces en Morris. Pero posiblemente incluso él no había sido capaz de prever las pasiones profundas y el antagonismo que uno de esos tipos, inspirado por su ejemplo, provocaría. Ramón. Tercera parte, Ramón y ¿ya? Okay, vale. A Emery Walker le fueron ofrecidas asociaciones en ambos imprentas, la Kelmscott y la Doves, rechazando él la primera y aceptando la segunda. Podría decirse que, al menos en términos de sus relaciones con su socio, un socio posible, tomó la decisión equivocada en ambas ocasiones. Como empresario, no obstante, veía lo que Morris había hecho con la Kelmscott Press y llegó a la conclusión de que había oportunidades para trabajar de manera similar. Él también podía haberse sentido atraído por la posibilidad de un segundo intento de crear un tipo basado en Jensen. La conclusión de Morris al usar esas fuentes fue diferente a su propio resultado final ideal. No importa lo que Morris pueda pensar de Thomas Cobden Sanderson, su compañero en la Doves Press, como personalidad, su compromiso y estándares no estarían en duda. Las alianzas exitosas no tienen que basarse en que los socios sean amigos, aunque el hecho de no ser enemigos ayuda bastante. La disputa entre Walker y Cobden Sanderson, la batalla resultante sobre los derechos del tipo de la imprenta y el destino posterior de ese tipo, lograron notoriedad en la historia de tipos y tendieron a polarizar la opinión sobre los principales actores. Después de su muerte en 1922, más allá de los miembros de su familia, Cobden Sanderson tenía pocos o ningún seguidor para avalarlo y parece sin duda una personalidad compleja y generalmente un hombre difícil de tratar. Ya en 1886 escribía en su diario que él debió controlar su cada vez mayor irritabilidad, que estalla frecuentemente sobre bagatelas. Douglas Cockerell, hermano de Sidney Cockerell, el secretario de la Kelmscott Press, trabajaba como aprendiz en la Doves Bindery y catalogó a Cobden Sanderson como casi patológico. Carecía casi por completo del poder de cooperación y estaba locamente celoso de cualquier reputación, incluso la de Morris, que pudiera rivalizar con la suya. Vivía en un mundo de su propia creación, influido por tormentas emocionales de gran intensidad, y yo dudo que fuera capaz de una amistad verdadera. May Morris, escribiendo a Walker en 1908, dijo: con un hombre del temperamento de Cobden Sanderson, nunca estarías en relaciones comerciales satisfactorias. En una carta sin fecha, presuntamente posterior, le dijo a Walker: tuve un encuentro con Cobden Sanderson en la calle, muy incómodo. Creo que le falta una tuerca. Sin embargo, lectores de los diarios de Cobden Sanderson pueden, a pesar de la intensidad de las emociones y opiniones expresadas, también encontrarlo a veces conmovedor, incluso agradable,
aunque probablemente no desearían estar más de 5 minutos en su compañía real, incluso si fuera posible. Walker, por otro lado, no tiene escasez de testimonios de su excelencia, tanto profesional como humano. Sidney Cockerell escribió que él era un hombre de apariencia distinguida, pero sin pretensiones, gran dulzura de modales y una rectitud inquebrantable de pensamiento y acción. Sería difícil exagerar el respeto que le tenían. Pocos de los que lo conocieron dudarían en declarar que era el hombre más querido por sus conocidos. Muchos escritos tipográficos del siglo XX se parecen a geografía, porque los relatos de las personalidades involucradas solían escribirse por amigos personales o asociados profesionales que se habían beneficiado de esa asociación. Pero Walker parece haber ganado más homenajes y elogios que probablemente nadie, y se requeriría una cantidad considerable de cinismo para no considerarlos en su mayor parte ciertos. La posteridad ha estado del lado de Walker como la parte perjudicada y como ser humano. Posiblemente solo Marianne Titcomb, en su libro The Doves Press, haya mostrado más simpatía por Cobden Sanderson. La disputa sobre el tipo tiene varias características notables, no menos la apariencia de la personalidad de Walker que está revelado. La opinión de Cockerell es digna de respeto, sobre todo porque fue un árbitro sin duda reacio pero discreto y sensible en el primer periodo de la disputa, ideando lo que parecía ser un acuerdo aceptable. Sin embargo, podemos concluir que Cobden Sanderson logró exponer a la luz lo peor que Walker llevaba dentro, ya que las acciones de este último fueron en ocasiones agresivas en su reacción a las maniobras de Cobden Sanderson, y más tarde implacables en la búsqueda de recompensa, incluso después de la muerte de Cobden Sanderson. Thomas Cobden Sanderson había sido algo así como un vagabundo profesional, llegando a la encuadernación a principios de la edad madura, supuestamente como resultado de una sugerencia de Jane Morris. La Doves Bindery abrió en 1893 en Upper Mall, número 15, cerca de la casa de Morris. La producción de la Kelmscott Press había cesado en 1898 con la finalización de proyectos planeados por Morris. La idea de Cobden Sanderson era retomar la lista de suscriptores de Kelmscott, aquellos con un deseo, pero también decisivamente dinero suficiente para comprar libros de imprentas privadas y transferirlos a la nueva empresa, la Doves Press. Pero él tenía diferentes ideas sobre el diseño de libros y había sido un crítico raro del estilo de Morris. La producción de la Doves tomó una dirección diametralmente opuesta a la de la Kelmscott Press. Sus diseños eran muy sencillos y aparte de los floreos proporcionados por Edward Johnson o Grady Hewitt, despojados de decoración. Este enfoque se extendía a la portada. Cobden Sanderson dijo: Creo que es un placer pasar a la belleza del interior a través de una cubierta que no agita la imaginación, que mantiene intacta su sensibilidad, para ser primero y totalmente expresada por la belleza que está dentro. Cobden Sanderson se esforzaría por alcanzar su visión de el libro hermoso, The Book Beautiful, y los textos elegidos serían las mejores obras
que la humanidad había producido hasta el momento. Shakespeare, Goethe, Milton. Cobden Sanderson escribió: debo, antes de morirme, crear el tipo para el presente del libro hermoso y actualizarlo. Papel, tinta, escritura, impresión, ornamento y encuadernación. Aprenderé a escribir, a imprimir y a decorar. En la primavera de 1900, la Doves Press comenzó a operar en Hammersmith Terrace, número 1. Cobden Sanderson imaginó que la asociación con Walker sería muy estrecha, sentado uno al lado del otro en taburetes altos, componiendo el tipo. Pero Walker veía su papel más como consultante. Era un hombre con muchas otras responsabilidades, dirigiendo un negocio en expansión en Upper Mile. Abrió una nueva oficina para producir medios tonos y colotipos en Shepherd's Bush y tenía además una oficina en Clifford's Inn en el centro de Londres. También participaba en numerosos comités en sociedades por las noches, un programa de actividades muy enérgico, sostenido, según algunos informes, con tentempiés de cebollas rojas. Ya en 1902, Cobden Sanderson quería disolver la sociedad. Preguntó a Walker en una carta no enviada: ¿qué es lo que haces? El otro día, cuando te propuse trasladarte la carga por un corto tiempo, me dijiste que era imposible, que no tenías tiempo. Tampoco hiciste el más mínimo esfuerzo por ayudar, ni por encontrar a alguien que ayudara, ni siquiera por un solo día. Sin duda, este resentimiento se había exacerbado por recientes diferencias estéticas. La propia obra maestra de la Doves Press es The English Bible, archiconocida como The Doves Bible, publicado en 5 volúmenes entre 1903 y 1905. Cobden Sanderson había escrito solo 2 meses antes. Esta iba a ser la página más famosa de todas las publicaciones de Doves, pero la respuesta grabada de Walker fue brusca. It will never do, significando no es adecuado, eso nunca va a funcionar. Esta iba a ser la página más famosa de todas las publicaciones de Doves. Anoche recibí de Edward Johnston la versión definitiva de mi diseño para la primera página de la Biblia y estoy encantado. En el principio, con una larga I. Esta iba a ser la página más famosa de todas las publicaciones de Doves, pero la respuesta grabada de Walker fue brusca. It will never do, significando no es adecuado, esa nunca va a funcionar. Incluso no habiendo sido enviada, la carta de 1902 probablemente puso en marcha un proceso en la mente de Cobden Sanderson y un acuerdo fue creado y firmado en 1903. Crucialmente introdujo la posibilidad de una disolución de la sociedad. Pero en ese caso, Walker tenía el derecho a una fuente del tipo para su propio uso, con reposición a precio de costo para el reemplazo de los caracteres gastados cuando fuese necesario. En 1906, Cobden Sanderson inició su campaña para lograr esta disolución, expresando su deseo de traer a su hijo al negocio. En términos de aportes, Cobden Sanderson consideraba la imprenta moralmente suya y, según el acuerdo, legalmente suya como único propietario. En este punto, Cobden Sanderson no estaba discutiendo sobre el acuerdo de 1903, pero algo había cambiado. Ya no era feliz con la idea de que Walker tuviera el tipo Doves a su disposición personal. Cobden Sanderson quería ahora que Walker aceptara algo diferente en términos de compensación. No sin razón, Cobden Sanderson tenía reservas acerca de que un tipo que había sido la propiedad exclusiva de una imprenta
y representaba su esencia visual, fuese usado en otros lugares. Aunque Sanderson siempre se declaró indiferente a las consideraciones financieras, la pérdida del control exclusivo del tipo Doves representaría un daño potencial a la marca de la Doves Press, que posiblemente se reflejaría en las ventas. Él escribió a Cockerell en 1909: el tipo es una parte integral de la imprenta, de la cual Emery Walker me reconoce como su único propietario, pues de hecho lo soy. Pero para Copeland Sanderson había mucho más sobre el tema. La imprenta ha sido para mí la representación cada vez mayor de una idea, primero de un trabajo bien ejecutado en la impresión, en la producción del libro hermoso, luego en la condición y finalmente en la visión, la obra de la vida. Y habiendo impreso la Biblia, el tipo se convirtió, por asociación con ella, a mi modo de ver, en algo dedicado y no para ser vendido o rescatado, sino dedicado al uso exclusivo de la imprenta, como la imprenta se dedica a la idea. Luego habló de un nuevo acuerdo con Walker que establecía una sociedad de 3 años desde el 1 de diciembre de 1905 hasta el 30 de noviembre de 1908. Copeland Sanderson declaró que Walker había recibido un pago de 100 libras para renunciar a sus derechos sobre el tipo. El final de este periodo sería el final real de la sociedad, pero Copeland Sanderson afirmó que Walker se negó a reconocer la existencia de este acuerdo posterior. Por su propia cuenta, luego apeló a la buena voluntad de Walker, planteando que uso propio del tipo significaba un uso personal sin el objetivo de obtener ganancias financieras, que él dejaba a juicio de Walker para decidir lo que sería un uso digno y justo. Copeland Sanderson escribió a Cockerell: entonces vino la mención a un abogado, contra quien personalmente, por supuesto, no tengo una objeción. Una carta de un abogado, la amenaza de un proceso y la presente disputa abierta que tú y naturalmente yo también lamento. El trasfondo de la disputa abierta era que Walker había pedido, dada la disminución de las ventas, cerrar la imprenta en 1908. Y se le había prohibido entrar al local, aunque proponer el cierre de la imprenta podría ser visto como provocativo por parte de Walker. De hecho, los diarios de Copeland Sanderson revelan que él mismo estaba considerando la posibilidad de cierre. En agosto de 1908 escribió: ¿debería? ¿Y cuándo debería cerrar el taller de encuadernación? ¿Y cerraría también la Doves Press? Sin embargo, él concluyó que para la última acción, al menos, él todavía no estaba preparado. Había un abandono general del interés en los libros de imprentas privadas, pero la caída de las ventas también podría atribuirse posiblemente al estilo de los libros de la Doves Press. Se ha dicho que la razón por la cual la primera página de Génesis en el Doves Bible, con la I inicial extravagante y larga de Edward Johnson, se reproduce tan a menudo es que visualmente hay poco más de qué hablar. No es una declaración completamente injusta. Para Copeland Sanderson, más allá de las iniciales decorativas, la visión de la producción de la imprenta estaba encapsulada en el tipo, la calidad de impresión. Y la calidad de los textos elegidos. La encuadernación es hecha con vitela blanca con letras de oro sobre el lomo. No hay ilustraciones. El tipo Doves, como la mayoría de los tipos de las imprentas privadas, existía en un solo tamaño, lo que excluía cualquier gran variedad de diseño que pudiera crearse en las páginas del título.
colófonos u otros lugares. Francis Meynell, en sus English Printed Books de 1946, describió los libros de la Doves Press como encantadores, impecables, tensos y sedosos como músculos jóvenes en juego, pero como una serie un poco automático, un poco aburrido. Tomados aisladamente, los libros se ven y se sienten sencillamente hermosos, pero un coleccionista podría haber sido perdonado por sentir, después de 3 o 4 compras, que más allá de los textos, casi todos los cuales estaban disponibles, ahora ya posee todo lo que visualmente y conceptualmente la imprenta probablemente podría ofrecerle. Aquí está la versión de Walker de cómo las cosas llegaron a un punto crítico. Alrededor de 1906, Sanderson fue a América para dar una conferencia. Después de su regreso, notaba de vez en cuando una diferencia considerable en sus modales, aunque las relaciones entre nuestras respectivas familias se mantuvieron cordiales. Esto continuó hasta que un día recibí una carta de él diciendo que deseaba disolver la sociedad. Yo no estaba dispuesto a ser comprado. En esta etapa las cosas llegaron a un punto muerto y parecía que no había otra salida excepto apelar a los tribunales. I'm going to miss a little bit here. Próxima página. Good finish. Okay. I'm going to miss a little bit here. Okay. Lo siento. Bueno, disculpad que no demos pie a preguntas y que hayamos cortado de esta manera tan brusca a Simon. Pedimos disculpas a él, porque ahora sí vamos bastante pillados de tiempo. No demos pie a preguntas y que hayamos cortado de esta manera. Ahora tenemos a Christopher Burke. Christopher Burke es investigador principal del Departamento de Tipografía y Comunicación de la prestigiosísima Universidad de Rennes, una de las principales referencias, quizás la más notable, de los estudios de tipografía en Europa. Os dejo con Christopher. Gracias. Por favor. ¿Me pueden oír bien ahí al fondo? ¿Sí? ¿Me oyen? Gracias por la invitación de estar aquí. Lo siento que yo tengo que hablar en inglés. Es que me cuesta bastante hablar un buen inglés, entonces yo no puedo improvisar en español. Entonces voy a seguir. The theme of my talk is very well exemplified in the logo of this event, Gutenberg 2018, with the textura of Gutenberg transforming into pixels. Very well exemplified in the logo of this event. So I'm going to talk about the whole history of technology in type. Hopefully it makes sense. This is an image you've already seen. Andreu showed this page from the book by Albrecht Dürer, El Durero,
of 1525, where he already did something similar. He analyzed the structure of textura into its components. It's not strictly digital. There's no grid underlying this, and he was twisting the pixels, but it's a similar idea. And already here in 1525, Dürer called this the old textura. So it was already old in 1525. But what Dürer did is perhaps not so different from the proposal made 400 years later in 1930 by the great German modernist designer Jan Tschichold, when he proposed this method. He called it a quick and easy method of lettering. So to construct a simple sans serif on a grid. And here you see it actually illustrated in a page typeset in a Fraktur type, very similar to that which was used in the book by Dürer. And here you see it actually illustrated. So this is a kind of modernist textura that Tschichold made many years later. This odd juxtaposition of examples shows the curious and interlinked processes of survival and renewal in the history of typography. And it also hints at a theme which recurs occasionally, which I would like to pick up, which is the concept of an ideal typeface, reflecting the impulse to rationalize the craft of typography. Which is the concept of an ideal. Again, this is a comparison of Dürer and Tschichold, 400 years apart, doing very similar things. This is actually an example that Matthew Carter showed also recently in his talk at the ATypI Congress in Antwerp. So in Dürer's book of 1525, he is making a fine geometric sans serif, which Tschichold also did much later. Congress in Antwerp. So in Dürer's book of 1525, he is making. But typography was a modern process of mass production from its invention by Gutenberg. In particular, his greatest innovation, the type casting mold, which enabled identical types to be cast from one matrix with a standard height for composition. And as we heard at the beginning of today, this was the introduction, the first introduction of the principle of interchangeable parts 3 centuries before it became common in industrial mass production. This was the first introduction of the principle of interchangeable parts. The technology of printing and typography remained essentially the same for 500 years. That's a long time, half a millennium. It hardly changed at all. And it was conservative, at least aesthetically, from the very beginning. Gutenberg's intention was to imitate manuscripts. The revolutionary aspect of his invention was in a social and scientific sense. It meant that one could be literally on the same page of a book as somebody with the same book in another part of the world. So printing fixed texts and images as a basis for common knowledge. And this revolutionary aspect is, I guess, why Gutenberg was named voted Person of the Millennium in Time magazine in 1998. And this revolutionary aspect is, I guess, why Gutenberg was named voted Person of the Millennium in Time magazine in 1998. So until the 1960s, movable metal type was still in use.
There had been many innovations around it, but still it was the main technique for setting type. But during the last 60 years, so since the 1960s, there has been a complete revolution technologically in typography. It's changed completely. So after half a millennium, in the last 50 or 60 years, everything has changed. But I want to go back to the beginning briefly to look at some of the earliest printing types. Soon after the textura of Gutenberg, here seen in the 42-line Bible, less formal types were introduced, and hybrid type styles were common, reflecting manuscript styles. Like this, one of the first types by the German printers Sweinheim and Panat, made in Italy. And these kind of types were later called Gotico Antiqua, half Gothic, half Roman. This one is perhaps more Roman. But a Gotico Antiqua, which was more Gothic, is the so-called Durandus type by Peter Schoeffer of 1459, which you see here. It has been suggested that this type, because it's so good, was the work of Nicolas Jensen, the great French punch cutter, who was in fact working in the workshop of Peter Schoeffer in Mainz at this time. He had been sent there by the King of Spain to spy on the people practicing this mysterious new technique of printing. So this was an early instance of state-sponsored industrial espionage, sending Jensen to spy on the Germans. And then, 400 years later, there was a renewed interest in these Gotico Antiqua types. A similar typeface, printed in 1472 in Germany, was the basis for William Morris's type, which we've already heard about, his Troy typeface, which you see here. Printed in 1472 in Germany. And then, not really connected to this, because in a way coming from another direction, around the same time, around 1900 in Germany, there was no need for a revival of Gothic type, because Gothic type was still, Fraktur was still the normal type in Germany, but they were trying to modernize it, and so they were combining elements of Roman type with Gothic in Germany. And even now, today, these hybrid typefaces, which are slightly Gothic, slightly Roman, are still of interest to some typographical researchers. For example, this is a picture of the same Durandus type on a website of the Atelier National de Recherche Typographique in France, where they've had a project investigating and digitizing these old Gotico Antiqua types. Atelier National de Recherche Typographique in France, where they've had a project. So in terms of, and one thing I must mention in passing is that in terms of William Morris reviving Gothic types, the Catalans were decades ahead of William Morris. They had been reviving medieval Gothic types since the 1870s, I think, as part of a cultural renaissance of literary movement. So there was an interesting Gothic revival movement in Spain already. In terms of early Roman types, there were not such precise manuscript models. The models of humanistic handwriting before 1500 were not homogeneous. This is, for example, the writing of Poggio Bracciolini, one of the main definers of humanistic writing from the 1420s.
is slightly Gothic. And then from a later decade, from the 1460s, this is writing by Bartolomeo Sanvito. And here it becomes a bit more recognizably Roman, and also in the sense of reviving the serif formation of Roman capitals and applying them to the minuscule letters. Recognizably Roman, and also in the sense of but the designers of the first Roman types at the end of the 15th century made interpretations and innovations. Here you can see a conspectus of the first Roman types made by this Italian researcher who's doing amazing analysis of these early types. Wonderful microphotography, Riccardo Oloco. And you can see that some of them, especially in the capitals, are pretty bad. And then we reach something, a solution which we recognize as a modern Roman, a great accomplishment of great beauty. Nicholas Jensen's Roman, the final example here. A solution which we recognize as a modern Roman. And this is Jensen's Roman used in text. It seems to me that Nicholas Jensen was a genius of type design to have created this. It's really an original form of typographic letter. And it's so perfect that after 400 years, again, it was revived, as we have seen, in particular by the English private presses. And more recently, in a faithful digital revival, like Adobe Jensen, designed by Robert Slimbach, it looks absolutely contemporary. Somebody reading this today, somebody not like us, who's interested in type style, who just wants to read, would think it was perfectly normal modern type. The only thing maybe they would think was a bit strange would be the diagonal hyphens at the end of lines. Would think it was perfectly normal modern type. The only thing maybe they would think was a bit strange would be the. This is the type which, in a way, superseded Jensen's Roman as the model which later historians considered to be the best Roman type of the incunable period. This is Francesco Griffo's Roman of 1495 in the book by Pietro Bembo de Etna. And it was Stanley Morison, the British typographical historian, who was the principal person responsible for suggesting that Griffo's Roman was the model, the classic version of the old face classical Roman, which was influential for centuries afterwards in the work of Garamond and Caslon, for example. And this was largely due to the success of Aldus Manutius as a publisher, for whom Griffo cut his types. And a modernized version of this typeface was made in the 1920s by the Monotype Corporation under the direction of Stanley Morison, called Bembo. And again, it's a modern classic. It seems like an absolutely modern 20th century typeface. Under the direction of Stanley Morison, called Bembo. And again, it's a modern classic. It seems like an absolutely modern 20th century typeface. There was no matching italic for Griffo's Roman type originally, as the first italic type, which was also cut by Griffo, you see here, was dates from 1501. And another amazing work
of genius to the credit of this punch cutter Griffo. You see here was dates from 1501. It's strange that this italic was not favored in historical revivals of the 20th century, but certainly it influenced the italics in the 16th century of Robert Grandjean, for example, which remained in use for centuries. Of the 20th century, but certainly it influenced the italics in the 16th century of Robert Grandjean. For some people, the apotheosis of classical Roman type was in Claude Garamond's types of the 1540s, which remained the European standard for over 200 years. And punch cutters in different countries made modifications and adaptations, but there was no real historical consciousness about this. It was still a craft process, so they made their own version and changed it a little bit. Maybe they thought they improved it, but it was there was no aspect of historical revival. It was still a craft process, so they made their own version and changed it a little bit. But again, I want to go back slightly to another typographical milestone, which Andreu mentioned briefly. This is an early Fraktur in the same book by Albrecht Dürer that I showed at the beginning, from 1525. And this was made by the punch cutter Hieronymus Andreu, based on script by Johann Neudorfer. And it seems to me it's a masterpiece, equal in many ways to Jensen's or Griffo's Roman, and just as influential in some ways. It contains this calligraphic energy in a formal typeface. Indeed, the printing historian Harry Carter called it a frozen cursive. And its forms correspond to some extent with the German language in marking syllables and word structures. And so it was the perfect type for setting German, and remained so well into the 20th century. And even in the 20th century, in books that would be typeset in a typeface like this, words in Latin or in a Romance language would be set in Roman type within the Fraktur. And even in the 20th century, in books that would be typeset in a typeface. And in terms of typographical milestones, being here in the Complutensian University, I cannot avoid mentioning the Complutensian Polyglot Bible of around 1520. This is a landmark of multi-script typography with a rotunda Gothic, Hebrew, Greek, and a very Spanish Roman type. This is a landmark of multi-script typography with a rotunda Gothic. But to return to this concept of ideal letter forms, there were attempts to rationalize and construct Roman capitals in mathematical texts of the Renaissance by Albrecht Dürer, for instance, and also by the Frenchman Geoffrey Torrey, whose book Champfleury you see here. And Matthew Carter, the type designer, considers this book to be the first ever application of a grid to designing letters. But these were not intended for type founders or printers, and they generally only treated capital letters. And when minuscules were constructed by Ferdinando Ruano in his treatise of 1554, they were pretty bad. And when minuscules were constructed by Ferdinando Ruano in his treatise. The first real attempt to analyze the craft of printing and rationalize it was made at the Royal Academy of Sciences in France in 1695. Here the letters are imposed on a relatively coarse grid, but later they were drawn on in a finer resolution. The Academy at the same time also developed a typographical point system before Fournier or Didot did the same thing.
And the historian James Moseley has said that this is the beginning of modern type design, a process in which the form of the alphabet is determined independently of its means of production. And the historian James Moseley has said that this is the beginning of modern. And the spirit of this whole exercise was to document contemporary technology, but the drawings and engravings were not made by a punch cutter, but by academicians and copperplate engravers. And they made rationalizations. For example, if you look at the top of the ascenders, the serifs are absolutely horizontal, and they extend both sides of the stem. This was never done traditionally in typefaces, where there was more of a calligraphic reference, where the serif would go in your direction like this, diagonally on one side. And these elements were influential on later typefaces. The actual typeface that was cut in metal based on these drawings was not so rationalized, but it was quite faithful. You can see the same thing is happening here in the Romain du Roi, cut by Philippe Grandjean, that the serifs are rationalized absolutely horizontal. And this was influential on later neoclassical Roman types, the so-called Didoni style of types of the late 18th century. And you can see that the evolution here in the first and the third types cut by Dido. The first one still has some relation to Garamond, and the terminals are still relatively calligraphic at the top of the ascenders. The bottom type is arguably the first modern face. ¿Cómo se dice modern face? Neoclásico or Romana moderna, with a high stroke contrast between the thick and thin strokes, and again these absolutely horizontal serifs at the top and bottom. And this stems from the Académie des Sciences. Contrast between the thick and thin strokes, and again these absolutely horizontal serifs. And the style of the Academy's letters were influenced by the style of letters cut in copper engravings, as were the later typefaces of John Baskerville in England, who was a writing master and a stone cutter himself. He never cut typefaces himself. He was a kind of art director, but his typefaces have some similar elements. This is a later engraving of a model letter from the French Academy, dated 1716. So this is on a finer grid, a higher resolution grid. The peculiar thing about these images is that they were never published in their own time. They remained unknown for hundreds of years because this whole operation was superseded by the French encyclopédie to some extent. And they were only published for the first time in the early 1960s. The typeface, the Romain du Roi, was well known. It had been produced, but these engravings were unknown until the 1960s. And coincidentally, in the 1960s was when this kind of grid-based letter form became a reality in the first digital, the first commercial digital composing machines. This is a sample from the Hell Digiset, which was the first really operable digital typesetting machine from late 60s, and this is a typeface from the 1970s. And you can see here that the French Academy, in a very rationalist way, simply sloped the whole grid
And this actually happened in these early digital machines. They simply sloped the whole grid. They didn't design proper italics for the typeface. They just sloped the whole thing. And this actually happened in these early. And also the geometric constructions, all the mathematics you can see happening in the image of the French Academy is also realized in outline encoding of digital fonts in the 1980s, although mostly in type design software all the mathematics is hidden behind a friendly interface. Outline encoding of digital fonts in the 1980s, although mostly in type design software all the mathematics is hidden behind a friendly interface. So in a way, this analysis of the French Academy and this application of a grid reflects the modular nature of typography that existed from the beginning. But it was never really a grid traditionally. There were strong alignments going down the page, but there was no real unit system on the horizontal dimension. But there was later when typesetting had to be mechanized. For example, in the monotype system developed at the end of the 19th century, there had to be a width, well, there was a system of, a unitary system of widths, and all the letters had to conform to that system. And then when type began to be set free from its metal body altogether, as it was here in this very strange looking machine from the 1930s called the Uhr type, was the first photo typesetting machine which almost made it to the market, but not quite. Then it became really important to have a system of units of measurement on the horizontal axis, because there's no piece of type which actually sets the spacing. How do you tell the machine where to put one letter in relation to the other? Before the electronic age, where it can be done with mathematics, it seems to me very difficult, and I have no idea how they did it in this early photo typesetting machine. How they would instruct the machine where to place the letter in space. It seems to me very difficult, and I have no idea how they did it in this early photo typesetting. So there have been great technical changes, but the rules and conventions of typography itself hardly change, due to the nature of reading as a highly conservative tradition. There have been occasional attempts to reform basic typography for reading, the basic pattern of Roman type, let's say, like this peculiar experiment by an English printer from 1804, where he cuts off all the descenders altogether. The real motive was to save space, save paper and save money, I guess. It leads to some ugly letters, and it never caught on, obviously. But no less radical than this, in a stylistic sense, was what was happening in the early 19th century, at least in Britain, in the invention of new display types, tipos de fantasía. And this was largely due to competition from lithography, where you could draw any image you wanted. You weren't bound to the forms of type, and copperplate engraving also. But also new social uses, posters were a relatively new thing, and advertising above all. You needed big, bold typefaces that shouted from across the street. So here on the left is a typical British 19th century poster, and on the right some specimens from type founders of the day, including even a backwards italic, a contra italic. British 19th century poster, and on the right some specimens from type founders of the day. So these social changes that led to this kind of typography led to much
larger audiences, there was better education, more people who read, more material. Many new kinds of printed artifacts were necessary, and this all led to a mechanization of printing, powered presses, and eventually the mechanization of typesetting, with the linotype and monotype machines developed around the same time at the end of the 19th century. This is an early monotype machine, the casting machine on the left with its associated keyboard on the right. And obviously the main motive here was the mechanization. It was the machine. They just needed type as fodder to feed the machine. And so they took over the commonest styles of types then in use. This is number one, modern number one, the first typeface ever produced for the monotype machine. And it's the typical modern style Roman in use in Britain in those days, the kind of typeface that William Morris hated. And because these new mechanical type composing companies began to dominate text typography, the traditional type founders, so companies that made type exclusively for setting by hand, had to change their business model to some extent. They had to make a diversion into display types, novelty types. And some of the most interesting ones around the turn of the 20th century were made by American type founders, which was a conglomerate formed of lots of small American type foundries who couldn't survive on their own because of this changing technology. And indeed, American Type Founders, or ATF, was one of the first companies to make historically informed revivals of classic typefaces. For instance, their Bodoni was the first modern revival and was the basis for the later monotype revival. Revivals of classic typefaces, for instance, their Bodoni was the first modern revival and was the basis for the later monotype revival. Inadvertently, the people at ATF in America, very inventive people, had provided the new composing machine companies, their competition, monotype and linotype, with a fundamental tool in stealing their business, because ATF had developed a punch-cutting machine. Lynn Boyd Benton was a director at ATF, and he developed a punch-cutting machine. Until this point, type had been made, often designed and made in the same process, in the same way as it had been in Gutenberg's day. You cut the image on the end of a steel punch, often much smaller than it is here. But this amazing pantographic punch-cutting machine, of which you see several in operation here at the Monotype factory in England in the 1920s, early 20s, I think. In the row at the front, there are 3 Benton ATF punch-cutting machines. And over near the window, there are some improved Monotype punch-cutting machines. You'll notice that all the hard work here is being done by women. And this was the case in the Monotype factory, and also in drawing the types, making the engineering drawings that were used to make types was mostly done by women. And this was the case in the Monotype factory, also in drawing the types, making the engineering drawings that were used to make types was mostly done by... And a consequence of this invention is that the master design, the original design of type, is no longer on a little piece of metal. It could be removed to a drawing, to a technical drawing, which was traced over by this machine, and connected to the tracing tool was an engraver which cut the very same image on a small punch. So this is where type design became
separated from a craft process. No longer were a punch cutter and a type designer the same person. Now you had type designers and engineers. And so this is where type design and production became an industrial process. And in this context, with this separation, division of labor and specialization, the process of reviving historical types had a certain archaeological aspect to it. It was based on historical research and documentation, and mostly photography. The process of reviving historical types had a certain archaeological aspect. And monotypes' methods of reviving typefaces in the 20th century were consciously historicist. They wanted to bring back classics that had fallen into disuse for use on modern technology. As in one of the first that they made, the Caslon, which very faithfully reproduces the different styles of Caslon type for different sizes. And if you read the second paragraph here, did anyone here know that Caslon was of Spanish descent? Nor did I. I only discovered it when I saw this specimen. Caslona in Andalusia is where Caslon's father came from. Is it not true? It's a myth. Is there a town called Caslona? Does anyone know? Anyway, he might have been Spanish. Is where Caslon's father came from. Is it not true? It's a myth. Is there a town called Caslona? Does anyone know? But there was actually a lot of hidden expertise in making a revival like this. It looks like a very faithful reproduction of foundry type, of handmade type, but it couldn't have been for the monotype system. As I mentioned, all the letters had to fit on a relatively coarse system of 18 units. And so there had to be adaptations made to all the letters to fit this system. And this was also the case with another famous revival that they made at Monotype in the UK, which was a facsimile type, an archaeological revival, let's say, of the great type by Francesco Griffo for Aldus's Hypnerotomachia Polyphily. On the left here you see a reproduction of the original page, an original page from the book of 1499, and on the right is the same text typeset in monotype polyphilus, the version they made in 1923. And although the monotype system could make extremely smooth and precise images, they actually used it to make a rough cut facsimile here, and they were very proud of being able to do that. I mean, this is the kind of method they used, that they would have an original that was projected onto a screen, and people would make tracings of the original type image. But even here, where the monotype version looks like it reproduces all the lumps and bumps and defects of the original, it doesn't really, because here you see on the left the original tracing that was made by a lady like this at the monotype company, which is extremely rough. But on the right is the final drawing for the typeface. They had to clean it up a bit because they couldn't possibly make it as rough as the original. You cannot recreate the original context of 15th century printing with modern machinery. Because they couldn't possibly make it